días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a KL Mitos, Leyendas y más. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y también te invito a mi canal de belleza donde encontrarás tutoriales de maquillaje, reseñas y maquillaje fantasías que te pueden interesar. Pasa por ahí, está en la cajita de descripción también, o si no, al final de este video también encontrarás la manera de llegar hasta ahí. Ustedes leyeron el título. Vamos a estar hablando de una película que predijo el futuro, o en este caso, predijo la pandemia. Pero estos casos no son inusuales, han sucedido muchos con el correr de los años. ¿Quién no sabe de las predicciones que se han dado a través de la serie de Los Simpson? Desde Los Simpson hasta los mangas y animes de Japón han tenido escenas que han predicho el futuro. Los Simpson son la prueba más fehaciente del hecho. Han recorrido las redes sociales, las imágenes y también se han hecho videos por este medio. Así es que simplemente tienen que buscarlos y se darán cuenta que las coincidencias son demasiado exactas. Demasiada exactitud en lo que sucede, que uno lo deja pensando. ¿Realmente fue montaje? ¿Siguieron lo que había sucedido en la serie animada? ¿O realmente sucedió así? Todo es posible, pero a uno lo deja pensando. En este caso, si analizamos una película en particular y nos tomamos realmente el tiempo de analizarla, vamos a notar que nos dejó ciertos indicios, ciertas pistas de que se venía una gran pandemia mundial, estaba por llegar y que iba a poner al mundo entero de cabeza. Porque realmente en este momento el mundo entero está de cabeza con lo que está sucediendo. De la película que estoy hablando se estrenó en el 2011, así es que tiene sus años, imagínense, y aún así las coincidencias que se encuentran en ella son sorprendentes. Se estrenó en septiembre en algunos países y en octubre del 2011 en otros países. La película en español se llamó Contagio, Contagion en inglés, y justamente habla de un virus, de una pandemia mundial. Los protagonistas, Matt Damon como el esposo de la primera víctima, Mitch Emhoff, ese era su nombre. Gwyneth Paltrow fue la primera víctima de la pandemia, Beth Emhoff, su esposa. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. We have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. As of last night, there are 32 cases. Unfortunately, she did die. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. Destroy everything. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. La película está basada justamente en estos dos personajes, en lo que sucede con ellos, con uno, y después lo que sucede con el otro y todo lo que sucede en torno a la situación pandémica que viven. Uno de los personajes que aparece para intentar descubrir cómo solucionar esta pandemia es la doctora Erin Mears, interpretada por Kate Winslet, una actriz bastante conocida. Casi todos los actores y actrices que aparecen aquí son muy conocidos. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, son todos conocidos. Jude Law, en este caso él representa a un bloguero
Y no hablo de bloguero de los que se conocen hoy en día como blogueros. No es bloguero de videos, es bloguero de blogs escritos. Y su nombre era Alan, es un apellido difícil de pronunciar, Krumwiede. Y él arma en esta película, él es el encargado de armar la controversia. Su director, Steven Soderbergh, así que imagínense qué tipo de película. Pero también tenemos que prestarle atención al guionista, porque la mente detrás de la idea que Steve Soderbergh llevó a la pantalla fue nada más y nada menos que el escritor y guionista Scott Z. Burns. Él escribió el guión y Steven Soderbergh lo llevó a la pantalla grande. Buscaron todos los actores, todas las actrices para interpretar cada personaje y lo llevaron a la gran pantalla. Y créanme que es una película para mirar de principio a fin y prestarle mucha atención. En estos tiempos esa película se ha vuelto muy popular. En el 2020 se ha visto más de lo que se vio cuando se estrenó, ya que muchas personas buscan películas con la temática que estamos viviendo hoy en día. A ver si de alguna manera encuentran una forma de entretenerse, llevar la situación mejor, ya que si alguien la vio, la vivió de alguna manera, porque en la película están viviendo la situación, tal vez nos den la solución a cómo vivirlo nosotros. Cuando la protagonista, el personaje principal, Beth Emhoff, vuelve de un viaje de negocios a Minnesota desde Hong Kong, así es que ahí empezamos con la primera coincidencia. Ella regresa a Estados Unidos, pero desde Hong Kong, China. Ahí tenemos mismo país de origen de hoy en día. Comienza a tener ciertos síntomas, pero ella simplemente lo atribuye a la diferencia horaria, ya que es bastante grande. Entre Estados Unidos y China hay como 11 horas de diferencia. Entonces, entre el cambio del clima, porque también el clima es diferente, y la diferencia horaria, ella pensó que era cansancio por el viaje. Así es que no le dio mucha importancia y lo dejó pasar. Pero 2 días después, su marido, Matt, tuvo que llevarla urgentemente al hospital porque realmente se estaba poniendo muy mal. Y lamentablemente 2 días después de ser ingresada, muere a causa de todos esos síntomas. Los médicos hicieron toda la investigación, incluso hicieron una autopsia para ver qué pasó, cómo es que en tan poco tiempo falleció, y no encontraron la causa. En ese momento no lograron encontrar la causa de qué fue lo que le sucedió a Beth. En los días siguientes, más personas empezaron a aparecer con los mismos síntomas de Beth. Muchos empezaron a morir y se volvió una situación global. Empezaron a aparecer casos en todo el mundo y nadie sabía dónde había iniciado, cómo, qué lo había provocado. Un poco lo que nos ha pasado en el 2020. Los médicos en general, la OMS, los grupos que se dedican a investigar enfermedades raras, intentaron buscar el origen y realmente no lograban dar con el virus que mató a Beth. Y las sociedades comenzaron a colapsar. Hubo histeria colectiva, hubo problemas. En la película increíblemente se muestran muchas de las situaciones que se vivieron, ya que las personas iban a los supermercados y arrasaban con todo lo que había ahí. Alguien que me explique la razón del por qué y qué se hizo en la realidad. Se llevaban todo el papel higiénico, sigo sin entender por qué, paquetes de arroz, arrasaban con el arroz de todas las variedades y productos de limpieza. Los estantes quedaban vacíos de estos productos. No quedaba nada. Y créanme que en la realidad del 2020 también sucedió. ¿Por qué llegamos a ese punto de histeria en que necesitamos juntar cosas? Todo fue colapsando. Obviamente, los médicos, los investigadores, los genetistas, todos empezaron a averiguar cuál era el origen, dónde comenzaba. Esta doctora, Erin,
empezó a viajar de lugar en lugar, investigando hasta llegar a un punto para saber cómo ocurrió, qué sucedió. Llegaron al origen, al país de origen, y lograron aislar, no exactamente aislar el virus, simplemente tomaron el virus y, de la misma forma que se hicieron las vacunas hoy en día, hicieron una vacuna con el virus inactivo, más débil, y de esa forma comenzaron a vacunar a las personas. Poco a poco empezaron a salir de la situación, pero obviamente que necesitaban averiguar cómo se había originado todo esto para evitar que vuelva a suceder. Así que siguieron las investigaciones, aunque ya habían creado una vacuna y estaba funcionando, además de que había muchas personas, increíblemente, que eran inmunes a este virus. Por ejemplo, el esposo de Beth, Mitch, era inmune. A pesar de haber estado en contacto con ella, jamás se contagió. Su hija también era inmune. Ellos no tuvieron ningún síntoma, no les sucedió nada, sobrevivieron sin problemas. Mucha gente era inmune de manera natural, entonces tenían que lograr investigar qué era lo que causaba el virus y por qué había ciertas personas que sí eran inmunes y ciertas personas que no lo eran y en pocos días fallecían. Entonces las investigaciones continuaron hasta dar con el origen, que increíblemente en la película no te dicen cómo se originó todo hasta que el final. Así es que para saberlo te tienes que ver toda la película. Para saber cómo se originó todo hay que mirarse la película completa, porque además si te saltas partes por querer llegar al final no vas a entender nada de todo lo que está pasando. Simplemente en el final de la película te dicen cómo se originó todo. En la película también te explican que el virus no es fácil de eliminar o descifrar porque es una mutación y una combinación de dos virus en particular. De un virus de, increíblemente, un murciélago. ¿Dónde escuchamos eso? Pero también mezclado con el virus de un cerdito. Y le pusieron esos nombres raros que le ponen a los virus. Permítanme leerlo para no decirlo de manera incorrecta. Al virus le pusieron meningoencefalitis. ¿Ven por qué les pedí permiso para leerlo? Abreviado le pusieron MEV1. A todos le ponen generalmente una sigla, pero el nombre científico siempre es extremadamente difícil de decir. Debo decirles que de la manera en que se transmitía este virus es sorprendente que coincida con la situación actual. O sea que en la película debían utilizar mascarillas para evitar contagiarse, porque este virus se contagiaba en el aire a través de las gotitas que uno va expulsando cuando habla con otra persona si está muy cerca de ella, por los estornudos, cuando uno tose, siempre alguna gotita vuela y de esa manera los virus van pasando de persona a persona si no mantenemos un distanciamiento social apropiado. Es sorprendente. Tantas coincidencias con una película del 2011. Ahora les voy a ir diciendo cómo llegaron a descubrir lo que pasó y cómo se inició esa pandemia en particular. En Hong Kong, la empresa para la que trabajaba Beth Emhoff, las empresas Emhoff, las compañías Emhoff, estaban trabajando con maquinaria pesada y un bulldozer tiró, porque querían limpiar un terreno, entonces tiró abajo un montón de árboles y asustó a... ¿adivinen qué animalito? Murciélagos. Asustó a muchos murciélagos que se fueron volando en ese momento y uno en particular terminó en un platanero cercano a donde había salido. El murciélago en particular comió un poco de esas bananas
y se llevó algunos trozos con él para comer después, ya que es difícil para el murciélago cargar con demasiado peso. Mientras estaba surcando por encima de lo que sería una porqueriza, un chiquero, donde uno tiene a los cerdos, un trozo de banana se cayó y de ahí se combinó el virus del murciélago con el del cerdo, ya que este lechoncito decidió que esa banana era rica para comer y se la comió. Esos lechones, esos cerditos, eran para un restaurante que se encontraba en un casino de Hong Kong. Una vez que fueron llevados para ahí, el cocinero se encargó de prepararlos. Esta persona, Beth, justamente, se la iban a presentar al cocinero principal, lo que sería un chef de estos tiempos. Entonces este hombre, como había estado manipulando los lechones, se limpió las manos en su delantal y le extendió la mano a Beth. Él había estado manipulando el lechón contaminado, pero obviamente él no lo sabía. Así es que le extendió la mano y ahí comenzó a esparcirse el virus. Así es como Beth contrae el virus en primer lugar, a través de su mano. Claro, ella no se dio cuenta, tal vez se tocó la cara, quién sabe, estornudó, no se lavó las manos después de estrechar la mano del cocinero y se convirtió en el paciente cero, o sí, porque así es como se le llama al primer paciente de una pandemia, el paciente cero de esa pandemia. Si hice spoiler por la situación, lo lamento, pero tenían que saber cómo empezó. Si es que no vieron la película y les interesa, vayan a buscarla. Si les hice spoiler, lo lamento si es que no la vieron, pero realmente es una película que, aunque uno sepa de qué va y cómo termina, hay que mirarla y prestarle mucha atención. Tal vez ahí descubramos cómo evitar contagiarnos, evitar que nos digan que hay conspiraciones detrás de ella, porque nuestro bloguero, el cual no mencioné demasiado, es el encargado de escribir conspiraciones y decirle a las personas que lo que está pasando no es real. Él, a través de sus blogs, de sus páginas de blogs, no había tanta popularidad en redes sociales en esa época, así que simplemente, pero sí, los blogs en particular eran muy utilizados, él los usaba mucho y escribía siempre un artículo nuevo donde decía que no, que eso no es así, no, las vacunas no funcionan. ¿Qué es lo que se escucha hoy en día? No se vacunen, no funcionan, la pandemia es falsa. ¿Demasiadas coincidencias? Yo diría que no. Es que esa película realmente predijo toda la situación. Es imposible no verla y no creer que todo lo que se dice en esa película no esté pasando actualmente. Que si no la vieron, se las recomiendo. Véanla a ver qué conclusiones sacan ustedes. Otras películas que voy a mencionar que también tuvieron un poquito de predicción, o que después que las vieron uno dice, oh, esto pudo suceder o está pasando. En 1995, la película Epidemia con Dustin Hoffman. En esta película, un pequeño monito es infectado con un virus y este lo transmite a los humanos. Para los monos, inofensivo. Para los humanos, extremadamente mortal. Por suerte la película termina bien. De estas solo las voy a mencionar, no voy a hacer spoiler. Otra película de 1995 era 12 monos. Brad Pitt, Bruce Willis. Bruce Willis, en esta película en particular, hace como un viaje en el tiempo para saber la razón de por la cual existió una pandemia mundial que llevó casi a la extinción humana. Pandemia mundial
y la película se llamaba 12 monos. Aquí los pobres responsables en los 90 eran los monos. En este siglo, aparentemente, son los murciélagos. En el 2002, otra película que también iba un poco por la misma temática será Exterminio. Un pobre hombre se despierta de un coma de muchos años y termina descubriendo que casi que es uno de los pocos sobrevivientes de una gran pandemia mundial. Y una más que quiero mencionar es del 2007 y se llama Soy Leyenda, I Am a Legend. Con Will Smith. Aquí también se basa en una pandemia mundial donde él queda como único sobreviviente de la ciudad de Nueva York y al ser un científico quiere buscar la cura a esta pandemia. Películas que realmente nos han advertido de situaciones que iban a pasar o pura coincidencia. Es para pensar realmente y para prestar más atención a las películas. Espero que este video les haya gustado. Espero que lo compartan con todos sus amigos. Espero que le den like y que lo comenten aquí debajo porque quiero escuchar sus opiniones. Más bien quiero leer sus opiniones aquí debajo. Así es que los invito a suscribirse si no lo hicieron aún. Los invito a mi otro canal si les gusta el maquillaje y la belleza. Y los invito a un próximo video la siguiente semana. Así que espero leerlos nuevamente por aquí. Y les voy diciendo adiós.